Ahora sí, muy buenos días con todos. El día de hoy en biología vamos a hablar acerca de la glucólisis, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de respiración. Vamos a hablar de ella. También tiene que ver con el catabolismo, anabolismo, ¿se acuerdan de esos términos? Vamos a ver con cuál de ellos tiene que ver y vamos a recordar otra vez, otra vez con catabolismo y anabolismo, sí, otra vez porque viene el examen y ya viene el examen la próxima semana. Así que tienes que diferenciar qué proceso es catabólico y cuál es anabólico, así que te voy a seguir fastidiando con eso. ¿Sí? Vamos a ver un momentito. Están ingresando, ya terminaron de ingresar, creo. Ahora sí. Vamos a ver ya la historia experimental de la glucólisis. ¿Y qué significa glucólisis? Ustedes saben que un término muchas veces tiene tiene dos palabras que lo conforman y aquí, por ejemplo, gluco y lisis y cada uno tiene una connotación. Entonces vamos a ver a qué se refiere toda esta historia y vamos a relacionarlo con estos términos. Gluco y lisis y vamos a ver qué significa. A ver, vamos a ver por aquí primero la fermentación de la glucosa a etanol. Mis, ¿qué? Aquí ya me dijeron algo. ¿Qué cosa? Me dijeron glucosa. Entonces acá glucólisis tiene que ver con glucosa, ¿cierto? Tiene que ver con la glucosa. ¿Ya? Mis, la glucosa es algo dulce. Eh, Se relaciona siempre con los azúcares, ¿no? Por ejemplo, el azúcar de las frutas, la fructosa, de la leche, la lactosa y así, ¿no? Entonces se relaciona así. A ver, siguiente. Pero la glucosa no en sí es dulce, ¿no? Ajá, por eso le digo, se relaciona con lo dulce, ¿no? No siempre tiene, o sea, tiene las características en la conformación, ¿ya? De todos los que son, por ejemplo, la glucosa, la galactosa, la lactosa, fructosa, entre otras, tienen la misma conformación casi, ¿no? Tienen un parecido en la conformación. Que algunas de ellas que las probemos, ¿no? Y sean dulces no significa que todos lo sean, pero sí tienen la misma característica de formación, ¿ya? A ver, ¿alguien quería decir algo? Dígame, por favor. No se preocupe. Antes ¿Mis? de comenzar a leer, dime. Mi no me hiciste cambio de lo que habíamos dicho. ¿Lo que habías hecho? Pedro, Pedro, ¿me escuchan los demás? ¿Se me ha ido el internet a mí o a Pedro? No, Miss, yo sí le escucho, Sí, escucho Miss, se le bien. escucha. Yo sí le escucho bastante bien. Parece que a él se le fue el internet. Ah, ok. Imagina, está congelada. Ya, no se preocupe, cuando él regrese o su internet regrese ya puede intervenir. De repente se le ha ido su internet, a todos nos pasa. Bueno, vamos por aquí. Ya, como les digo, la estructura de las glucosas son similares, ¿ya? Tiene ya una ley de formación, ¿ya? Eso sí. Vamos a seguir. La fermentación de la glucosa a etanol, ¿ya? Y cuando tenemos la terminación, ¿no? Esa terminación de ol, ¿a qué se refiere? Alcohol, ¿no? Y CO2, ¿ya? Dióxido de carbono. Por las levaduras se conoce desde tiempos muy antiguos, ¿no? Ya que este proceso es explotado por los fabricantes de vino y panificadores. Ah, ya, entonces quiere decir que estamos hablando de qué cosa cuando fermenta. Por ejemplo, em, para hacer la cerveza también hay una fermentación, para el vino hay una fermentación. ¿Ya? Y hasta para hacer los panes hay fermentación. Si no hay alguien que me comenta que no puede abrir su micro, si no, si tiene problemas, salga y vuelva a ingresar. Recuerden que a mitad y al final de la clase tomo la foto de los que están presentes, ¿sí? Así que tienen que estar siempre, pero si no pueden, traten de ingresar nuevamente. Bueno, sigamos.
Estamos hablando de que hay una fermentación ya para la creación de ciertas bebidas y alimentos, ¿sí? Entonces, las bebidas alcohólicas, por eso que se está hablando acerca de la glucosa a etanol. Por ejemplo, yo había escuchado, no sé si ustedes, que hay una bebida llamada sidra. ¿Alguien sabe acerca de esa bebida y de qué y cuál es su base? No, ni idea. Ya, no hay problema, ¿vale? La manzana, por ejemplo, la manzana se puede fermentar y la pueden, así como la uva se fermenta, también la manzana se puede fermentar y hay una bebida, hecha de manzana fermentada. Es más, hay también acerca de diferentes, productos fermentados, bebidas, ¿no? Entonces también nos tocará, pues, sí, ahí por ahí me están escribiendo, sí, sí. Entonces, es cierto. Mis también, de repente hay otros como el arroz, sí. En, ya, en otros sitios, por ejemplo, ¿no? Había un reportaje, me acuerdo que salió me acuerdo del Canal 2, si no me equivoco, hace años, que estaban hablando, ya, lo habían puesto con un título medio coloquial, o sea, la chicha o la bebida canera, si no me equivoco. Y eso tenía que ver con qué, con las cárceles. Entonces, como no les dejaban entrar a las cárceles, no le dejaban entrar, pues no, cerveza o de repente un whisky, un trago o algo por el estilo, ¿qué cosas hacían con de repente algunos ingredientes que entraban pero para la comida, ya lo enmaceraban para hacer un trago? ¿Ya? Entonces sea su manera de sacarle la vuelta pues a la ley, ¿no? Ay, no me dejas, ¿no? No me dejas de repente ingresar ello, pero lo hacían. Entonces, ¿ya? También hasta de papa. Entonces, por ejemplo, la fermentación de la glucosa a el alcohol. ¿Ya? Entonces, esto es algo que pasa y como les digo, también hay ejemplos de que se hace con la sidra, ¿no? Que es de manzana, ¿no? El vodka y diferentes. Muy bien. Vamos a ver. Bianca, por favor, ¿estás por ahí? Por favor, no se olviden de prender sus cámaras, ¿sí? Les repito ello. Gracias. Bianca, lee desde Luis Pasteur hasta estructura celular, por favor. Ya. Luis Pasteur, entre los años 1854 a 1864, estableció que la fermentación es causada por microorganismos, dándose luego como un dogma que los eventos químicos asociados a las formas de vida ocurrían exclusivamente en células vivientes. En 1897, esta doctrina vitalista fue rebatida por los hermanos Buchner, quienes descubrieron que extractos de levaduras libres de células intactas eran capaces de retener la capacidad de fermentar glucosa a etanol. Es decir, que los procesos vitales de fermentación pueden ocurrir fuera de las células vivientes, independientemente de la estructura celular. Con el descubrimiento de los hermanos Buchner, el metabolismo se hizo química y se abrieron las puertas de la bioquímica moderna. A comienzos del siglo XX, A. Hartner y W.J. Young. En un estudio sistemático de la producción del alcohol a partir de glucosa con extractos celulares de levadura y bajo condiciones anaeróbicas, hicieron las siguientes observaciones importantes: que el proceso tenía un requerimiento absoluto por el fosfato inorgánico. Se acumulaba fosfato orgánico intermediario que posteriormente se identificó como fructosa 1,6
bifosfato, el extracto podía separarse en un componente sensible, el calor llamado simasa, y otro termoestable, ninguno de los cuales separadamente era capaz de fermentar la glucosa. Pero combinando ambas fracciones se restauraba la producción de alcohol. Ahora sabemos que el componente sensible al calor comprende varias enzimas requeridas para el proceso, mientras que el componente termoestable o cosimasa consiste en iones metálicos, ATP, ADP y NAD. Ya, a ver. Hay un proceso de estudio de la fermentación de la glucosa al alcohol. Hay un proceso del estudio, hay una evolución de la observación de este mismo, ¿no? Al principio van a creer que la fermentación, y esto con Luis Pasteur, van a creer que la fermentación se debe a, ¿qué? A microorganismos. Entonces había un dogma ya establecido de que se fermentaba por microorganismos, ¿sí? O sea, habían eventos asociados, los eventos químicos estaban asociados a células vivientes. Entonces lo asociaban esto. Deben existir microorganismos ahí que ayudan a hacer este proceso de fermentación, por lo cual de repente yo tengo varias manzanas y estas manzanas machacadas después de un tiempo se convierten en ¿qué? En alcohol. Entonces, en esta bebida llamada sidra, por ejemplo. Debe haber un proceso, debe haber algunos microorganismos que ayudan a hacerlo, pero después se descubre que había, ¿no? De repente, la misma... ¿ya? La misma, por ejemplo, los mismos componentes, pero no había nada más que se agregara, ningún microorganismo estaba sin ningún adicional y también pasaba lo mismo. O sea que fuera de estas células vivientes, fuera de estos microorganismos, también pasaba lo mismo. Se dieron cuenta que no eran los microorganismos, pero que eran eventos que sí se asociaban, que no se podían dar de manera aislada. Se va a identificar que va a haber componentes, ¿no? Llamados fructosa. O sea, antiguamente no se identificaban, ¿no? Los componentes, pero se sabía el resultado. Yo dejo esto, lo emacero y termina en esto, pero no sabían todavía todo el proceso. Después se van a dar cuenta de que hay células, ¿ya? A partir de ciertas células se puede dar ello. Se puede dar la producción de alcohol a partir de glucosa, pero con extractos ¿de quién? Con extractos celulares, por ejemplo, de la levadura. ¿Ya? De la levadura. Por ejemplo, actualmente personas consumen cerveza y es a partir de la fermentación de la levadura. Entonces se van a dar cuenta de que hay todo un proceso, que es un proceso, ¿no? Que tiene partes que no pueden ser fraccionadas, no hacen nada juntas si terminan el proceso de fermentación. Entonces todo esto fue un proceso de descubrimiento de cómo se fermentaba, ¿ya? La glucosa hasta convertirse en alcohol. Vamos a ver entonces la respiración celular. Entonces tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver la respiración con la formación de alcohol? Pero acá, por ejemplo, vas a tener un término. Vamos aquí. Vamos a tener un término aquí arriba. ¿Cuál es el término que quiero que te quedes ahí para después que lo vamos investigando durante pues la lectura, ¿no? La lectura y la explicación de la separata. ¿Ya? Vamos a ver, dice, a ver, aquí lo voy a subrayar. Celulares de levadura bajo condiciones anaeróbicas. Entonces, acá se habla de condiciones anaeróbicas. Quiere decir que se puede transformar glucosa en alcohol, ya con extractos celulares de levadura, pero esta levadura tiene que estar en condiciones anaeróbicas. Entonces, lo que nos toca ver es a qué se refiere estas condiciones anaeróbicas y qué tiene que ver con la respiración celular. ¿Sí? Y ya está. Ahora tenemos acá. Tenemos lo siguiente y le pido a Gical que por favor me lea esta parte de aquí. Gical.
La respiración celular es un proceso catabólico en la cual las moléculas orgánicas como los glúcidos y lípidos sufren la ruptura de enlaces para transformarse en moléculas simples como H2O y CO2 y liberan ATP. Ya. Tenemos que la respiración celular es un proceso catabólico. Pregunta, a ver, pregúntale, primero un voluntario. Un voluntario para preguntarle acerca del catabolismo. A ver, voluntad, y si no es voluntario, yo elijo. Pedro, voluntario, dime, ¿qué es el catabolismo? ¿A qué se refiere el proceso de catabolismo? ¿Te acuerdas? Me dice la degradación de nutrientes. A ver, Pedro nos dice que el catabolismo, ¿qué cosa es? Es la degradación. Eduardo por aquí me escribe la destrucción, degradación, está bien. Entonces, estoy descomponiendo algo. Entonces, quiere decir que catabolismo es lo contrario de ¿quién? ¿Se acuerdan? Del anabolismo, muy bien. Gracias. Ahí estoy leyendo lo que me están escribiendo por si acaso. No es que estoy hablando así, porque sí, estoy leyendo acá su chat. ¿Ya? Entonces, quiere decir que anabolismo, ahorita voy a poner hecho acá al costado para ver lo que me van escribiendo. Ya. Anabolismo es formación y catabolismo es destrucción. Y aquí otra cosa, ¿te acuerdas de que te dije de que decía glucólisis y que teníamos que saber qué significaba gluco y qué significaba lisis? Ya sabemos qué significa gluco. Gluco viene de glucosa y ahora lisis. Lisis es destrucción. Entonces, destrucción, degradación, eso es lisis. Entonces, glucólisis tiene que ver con la destrucción de la glucosa, la degradación de la glucosa y se degrada para poder fermentarse y convertirse en alcohol. Ah, ya. Entonces, el catabolismo es un proceso de degradación, de destrucción. ¿Sí? Sigamos. Muchas gracias a ver, un ratito que tengo que apuntarlos. Ya, acá está, tengo a Lévano, tengo a Jiménez, tengo a Tarazona, y claro está Pedro, ¿no? Que me está contestando. Ya, muy bien, tengo que apuntarlos porque después se me olvida. Ya. Ahora sí, entonces tenemos que la respiración celular es un proceso catabólico y ya sabemos que catabólico tiene que ver con desintegración, con destrucción. Muy bien, ¿qué cosa pasa? Las moléculas orgánicas, como son qué cosa, los glúcidos y los lípidos. Glúcidos, ¿con qué yo lo relaciono en los glúcidos? Con la glucosa, con los azúcares, ¿no? Y los lípidos, ¿con qué lo relaciono? ¿Ves? Me dice, ¿los glúcidos qué? Ah, ya. Sí, muy bien, Jessy, con los aceites. O sea, quiere decir, otra vez, los glúcidos yo lo relaciono con la glucosa, con los azúcares y los lípidos, con las grasas, con los aceites. Muy bien. ¿Ya? Es, por ejemplo, ya que bueno, después ahí mejor lo dejo para después este ejemplito de la Feria de Ciencias que un alumno me trajo y está bueno para poder decirlo en un momento. ¿Ya? Vamos a seguir con eso y les voy a dar un ejemplo, que no se me olvide darles ese ejemplo. Sufre la ruptura de enlaces, entonces ¿qué cosa? Se van a romper los enlaces. ¿Pero para qué? Para transformarse en moléculas más simples, ¿ya? Entonces, quiere decir que hay una molécula, ¿ya? Compleja, y esta molécula compleja va a romper enlaces para transformarse en un conjunto de moléculas más simples, como el H2O, como el CO2, y se libera el ATP. ¿Ya? Entonces, ya lo tenemos aquí. ¿Qué tenemos, Miss? Tenemos lo siguiente, que la respiración celular es un proceso catabólico, y el catabolismo, ¿qué cosa es? Es desintegración, destrucción. ¿Pero para qué? Para pasar de una molécula compleja
a moléculas simples, por ejemplo, el H2O, el CO2. Es lo que yo les decía, con el ejemplo que les pongo al momento de nosotros comer, ¿no? La comida está compuesta por moléculas ya más complejas y nosotros cuando lo vamos masticando, no solamente cuando lo masticamos y lo dividimos en pedacitos, sino que también nosotros, ¿qué cosa? Le vamos aumentando a ese bolo alimenticio, le damos, ¿qué cosa? Poniendo la saliva y a otros ácidos que van cayéndole durante toda la trayectoria y eso va transformando, sí, porque lo va degradando y la degradación es catabolismo. Lo va degradando de forma tal que voy tomando lo que le conviene al cuerpo, o sea, lo paso de una molécula compleja a moléculas simples que pueden ser captadas por nuestro organismo. Sigamos. A ver, aquí vamos a hacerlo crecer aquí a lo que dice nuestro búho. A ver, búho. Ya está. Ahora sí. Esto de acá, por favor, Gical, termina de leer esta partecita de acá, porfa. Esta de aquí, donde dice ojo. Ojo, de la energía liberada de la ruptura de enlaces, un 60% se disipa en forma de calor y los otros 40% se almacena en los enlaces de alta energía del ATP. Ya, entonces, hay energía liberada. 60% de esta energía se disipa, ¿ya? Se disipa, o sea, se va en forma de calor. Y 40 se almacena. 60 se disipa y 40 se almacena. ¿Ya? Se almacena en los enlaces de alta energía. Entonces ya sabemos qué pasa, que del 100% de la energía, 60 se disipa en forma de calor y 40% de la energía se almacena. Ahora tenemos en respiración celular, puede ser de dos tipos, aeróbica y anaeróbica. Y eso es importante, por favor. ¿Quién distingue la aeróbica de la anaeróbica? Es la intervención del oxígeno. La intervención del oxígeno es lo que hace la diferencia. Un ratito vamos a poner aquí. Ahí está. Con oxígeno, aeróbica. Sin oxígeno, anaeróbica. ¿Ya? Vamos a seguir un ratito por aquí. Se subió demasiado. La degradación, o sea, respiración de la glucosa, entonces la degradación, que es la respiración, pero ¿de quién? La degradación de la glucosa para formar ATPs se conoce como glicólisis, ¿ya? O glucólisis. Quiere decir que puedo encontrarlo de estas dos formas en el examen o en algún libro, sí. Puedes encontrarlo como glicólisis o como glucólisis. ¿Y qué cosa es glicólisis o glucólisis? Es la degradación de la glucosa. Degradación de la glucosa, ruptura de glucosa. Lisis, degradación, ruptura. Y gluco es glucosa, ¿ya? Dice, y al ser respiración, también puede ser aeróbica y anaeróbica, ¿ya? Entonces puede ser cualquiera de los dos. Entonces, quiere decir que la respiración es aeróbica y anaeróbica, ¿sí? Acá es aeróbica si tiene oxígeno. Si no hay oxígeno, es anaeróbica, ¿ya? ¿Qué más? La degradación de la glucosa también puede ser aeróbica y anaeróbica, ¿ya? Sí, también puede ser, porque es un proceso donde se da la destrucción y es un proceso catabólico, así que también puede ser con oxígeno o sin oxígeno. Aquí hay un ¿sabías qué? Y aquí hay otra forma de llamar ¿a quién? Otra forma de llamar a la glucólisis. O sea, aparte que se puede llamar glucólisis o glicólisis, también se llama la ruta de Enden-Mayer. ¿Ya? Ahora, eso de ahí todavía no te lo voy a preguntar en el examen. ¿Qué te puedo preguntar del examen? Diferencia entre anaeróbica y aeróbica. ¿Quién sí cuenta con oxígeno y cuál no cuenta con oxígeno? Miss, una chequeadita, ya, dale una chequeadita rapidito. Antes que te siga preguntando. A ver, fíjate acá. Aeróbica, oxígeno.
anaeróbica, ¿ya? Sin oxígeno. ¿Ya te fijaste? Ya, sigamos, porque vamos a la glicólisis o glucólisis anaeróbica. Y cuando es anaeróbica, ¿es con oxígeno o sin oxígeno? Si es anaeróbica, le ponemos ahí, ¿qué cosa le ponemos? Sin, gracias, sin oxígeno. Sin oxígeno. Ya está. Miss, ¿pero qué? Acá ya lo decía, sí, pues, pero pónganlo acá arribita por si acaso. Ah, ya, Miss, pero acá decía no nos dimos cuenta. Ah, puede suceder. A cualquiera le pasa. A ver, aquí lo lee. A ver, ¿quién me ayuda por aquí? Stephanie Aybar, por favor. ¿Puedes leer la glicólisis anaeróbica? Glicólisis anaeróbica. Se realiza en ausencia de oxígeno en el citosol de la célula. En este proceso se degrada parcialmente la glucosa, obteniéndose 2 ATPs por ATPs, ¿no? molécula de glucosa. ¿No? Ya. Entonces, a ver, hasta ahí. Dos cosas importantes. Vamos a subrayar o resaltar. Primero, que la glicólisis anaeróbica, ¿qué cosa es? Ya, es un proceso que se realiza ya sin oxígeno o en ausencia de oxígeno. Otro que se realiza en el citosol. ¿Dónde queda el citosol? Queda en la célula. En este proceso, ¿qué cosa pasa? Se degrada parcialmente. ¿Qué se degrada parcialmente? La glucosa. ¿Ya? ¿Y qué se obtiene? Se obtiene 2 ATPs por cada molécula de glucosa. ¿Sí? Ni si el ATP tiene que ver con la energía, tiene que ver con la energía. Ah, ya. Sigamos, pues digamos por aquí. A ver, vamos a ir aquí a fermentación alcohólica. A ver, va a leer niño de morado, Ángel Adiel. Por favor, lee fermentación alcohólica. Ángel a la 1, Ángel a las 2, Ángel a las 3. Richard Mena, lee fermentación alcohólica. Oh. Cinco, cuatro, Parece que sí. lo siento, se me fue el internet. Sorry. Estábamos en la fermentación alcohólica y estábamos, bueno, le estaba pidiendo a Ángel que leyera, pero se me fue el internet. ¿Ya? Ángel, ¿estás por ahí? Sí, Miss, y recién estoy escuchando que me está llamando. Ok, entonces seguramente pasó justo cuando se fue el internet. Por favor, lee la fermentación alcohólica. Ya. Realizada por levaduras como Saccharomyces, ¿qué? Ah, Saccharomyces cerevisiae. Ya, síguele. Saccharomyces Cerevisiae. cerevisiae y plantas superiores. En este proceso, la glucosa se convierte en alcohol estílico obteniendo 2 ATPs. Entonces lo Es anterior, simple. ajá, ahí te dice lo anterior ocurre en dos fases y aquí te lo presenta, ¿no? Primero aquí te presenta a la glucosa, después la división en piruvatos y después los alcoholes etílicos. O sea, de glucosa, Y, o sea, me está piruvatos. diciendo que el alcohol está hecho de glucosa. Ajá, es que es cierto. Por ejemplo, como le estaba diciendo al principio de la clase, hay alcohol, por ejemplo, a base de manzana, ¿no? Hay alcohol a base de papa también, ¿ya? Por ejemplo. Y otros frutos que los macera
¿ya? Quiere decir que lo dejan fermentar y cuando los dejan fermentar pasa todo este proceso. O sea, hay una, ¿qué cosa? Hay una glucólisis. Quiere decir que cuando ustedes dejan de repente las uvas, ¿no? Y de repente sienten un sabor medio ácido y está en proceso de fermentación, ¿ya? Las uvas, la papa, la manzana, entre otros, ¿no? Cuando se fermenta, ¿qué cosa hace? Produce alcohol, ¿ya? Alcohol etílico, por ejemplo, como el etanol, Ajá. que es el alcohol Ay, me etílico. extraño que no conoces ayudar a tu familia. Un ratito voy a poner silencio porque estoy escuchando cosas de casas. Un ratito, ya está. Ahora sí, si quieren hablar, lo prenden, si no. Ahora, no te olvides la glucosa, cómo se forma. La glucosa es 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú veas eso, es glucosa, ¿ya? Esa es la formación de una glucosa. Entonces, ya sabemos que esto de acá, todo esto de acá, ¿qué cosa? Es levadura de cerveza. Espérate, un ratito lo voy a poner de nuevo. Esto de aquí, Saccharomyces cerevisiae, es una forma larga de llamar a qué? A la levadura de la cerveza, que le ponemos levadura de cerveza. Levadura de cerveza. ¿Ya? Le ponemos levadura de cerveza. Esa es la levadura de la cerveza, ¿no? Ya. Vamos a la fermentación láctica. Cuando hablamos de láctica, pues nos hace recordar, pues, a lo que es leche, ¿no? Pero vamos a ver. A ver, le voy a decir a quien que lea. Damaris, por favor. Damaris lee la fermentación láctica. Ok, Miss. Realizada por células musculares, glóbulos rojos, bacterias como Lactobacillus casei y Streptococcus lactis. En este proceso la glucosa se convierte en ácido láctico, obteniéndose 2 ATPs. Lo anterior ocurre en dos fases, de glucosa a 2 ácidos pirúvicos a 2 ácidos lácticos. Ya, entonces, igual que el anterior, o sea, igual que la fermentación del alcohol, se da, ¿qué cosa? Se da en dos fases. Primero de glucosa a 2 pirúvicos o piruvatos y después al alcohol y en la fermentación láctica de glucosa a 2 pirúvicos y a 2 ácidos lácticos o lactatos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de quién, de el piruvato o el pirúvico, ¿qué cosa es? Es una sustancia que está o que se forma a partir de qué? De la transformación de los carbohidratos. Y mis, ¿dónde tengo carbohidratos y hay glucosa ahí? Ah, está el carbono, ¿no es cierto? Ahí, entonces vamos a ver de que cuando se transforma los carbohidratos, surge la sustancia piruvato. Y después de ello viene el etanol, ¿no? Entonces tenemos ello. Dependiendo, por ejemplo, si aquí está, por ejemplo, de cerveza, en levadura de cerveza, ya este proceso va a terminar en etanol. Pero si es realizada, pues, en bacterias, ¿no? Como quién, Streptococcus lactis, va a terminar en lactato. ¿Ya? Depende dónde y con quién se realice. ¿Sí? Por ejemplo, esta de aquí termina en lactato con el Streptococcus lactis. Entonces, por ejemplo, si yo te pongo, ¿no? La fermentación del Streptococcus lactis, ¿qué tipo de fermentación es? Láctica. Pero si te pongo la fermentación ya de la cebada, ¿qué te va a dar? Entonces te va a dar etanol, ¿ya? O alcoholes etílicos. Ya es dependiendo qué cosa se esté fermentando. ¿Ya? Es lo que vas a obtener. Aquí está un ¿sabías qué? Jimena, ¿puedes leer este ¿sabías qué? Sí, Gracias. ¿sabías que los eritrocitos, glóbulos rojos, carecen de mitocondrias? Por esta razón utilizan los glucólisis para producir ATP.
Ya, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Recuerdan que las mitocondrias son aquellas que tienen que ver con la energía, pero como los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, entonces, ¿para qué? Para tener energía utilizan la glucólisis. Entonces, yo te puedo preguntar eso, ¿ya? Sabiendo que los eritrocitos o llamados glóbulos rojos o hematíes, por si acaso también se pueden llamar hematíes, glóbulos rojos o eritrocitos, ¿ya? Carecen de mitocondrias, ¿mediante qué proceso ellos obtienen energía? Entonces tú me dices la glucólisis o la glicólisis, ¿sí? Entonces, como los glóbulos rojos no tienen mitocondrias para poder producir y reservar energía, entonces ellos utilizan el proceso de la glucólisis para poder obtener esa energía. ¿Ya? Ese es un sabías que. Acá hay un mapa conceptual que hay que llenar, ¿ya? Acerca de qué, de la respiración, cuáles son los tipos aeróbica y anaeróbica. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde está eso? Aquí. Miss, ¿y cuál se divide? La anaeróbica en alcohólica y en láctica. Ah, ya, entonces acá le pongo alcohólica y láctica. Miss, esa es anaeróbica y aeróbica. Aeróbica hacemos la siguiente clase. ¿Ya? Ah, entonces ya te diste cuenta de lo siguiente. Acá lo llenas, es más, si puedes llenarlo ahorita. ¿Qué vas a poner aquí? Respiración. Acá le pones anaeróbica y acá le pones aeróbica. Aquí le pones, ¿qué cosa? Fermentación alcohólica y aquí láctica, ¿ya? ¿Dónde está eso? Acá. Aquí está. Dice, realizado por levaduras, y aquí está la levadura de cerveza y plantas superiores, ¿sí? Aquí está. Ahora, esto lo llenas acá. Miss, y la otra, la aeróbica, la vemos la siguiente clase. Acá está la lectura de glucólisis. Es una pequeña lectura que la vemos ahorita. ¿Sí? Esto me va a ayudar a leer. Alejandro, por favor, ayúdame con esta lecturita. ¿La puedes ver o la pongo un poco más grande? Alejandro. Sí, Misa, sí lo veo, sí lo veo. Ah, ya, no, sí, que cuando me lo responden y como internet se va, a veces siento que ya me fui. Y ahora sí. La glucosa para oxidarse completamente a CO2 y H2O debe ser previamente convertida en piruvato por la glucosis. La glucosis tiene gran importancia en el cerebro como fase preparatoria para la oxidación total del piruvato en las mitocondrias. El cerebro se nutre casi exclusivamente de glucosa. Consume aproximadamente 120 gramos de azúcar por día para satisfacer sus extraordinarias necesidades de ATP. En otros tejidos, la glucosis con ácido láctico como producto final es el mayor mecanismo de producción de ATP. Los eritrocitos carecen de mitocondrias, de modo que son incapaces de convertir piruvato en CO2 y H2O. La córnea, el cristalino y algunas regiones de la retina tienen un suministro limitado de sangre y también carecen de mitocondrias, ya que la presencia de ellas, al absorber y dispersar la luz, Feriría. interferiría con la función de esos órganos. La parte medular del riñón, testículos, leucocitos y fibras blancas musculares dependen casi exclusivamente de la glucosis como fuente de ATP, porque esos tejidos tienen relativamente pocas mitocondrias. Todos los tejidos dependientes de glucosis para el suministro de ATP consumen alrededor de 40 gramos de glucosa al día en un ser humano adulto y normal.
Ya, lo que te quiere decir esta lectura es que tengas en cuenta que la glucólisis es parte de tu día a día, es parte de la naturaleza de nosotros, porque tenemos muchas células que carecen de mitocondrias y para poder obtener energía, ¿qué cosa hacen en el proceso de glucólisis? ¿En algún momento ustedes han tenido una manzana que la hayan mordido? ¿Has mordido la manzana y la has dejado a un costado un rato? Ya. ¿Y qué cosa pasa con la manzana? Se pone marrón. Se pone Marrón se marrón, pone. ¿no? Por ejemplo, Como de podrido. yo tenía Oxidación. oxidación. Yo tenía mi prima que decía, ¿no? Un día dijo, se está oxidando. Y entonces mi tío se rió. ¿Cómo que se está oxidando? Ni que fuera fierro. Y entonces yo fui a investigar, ¿no? Y puse a leer y dije, no, tío, sí se está oxidando. Y mi tío no sabía, pues, pero sí es oxidación. Sí es oxidación. ¿Por qué? Porque está en todo ese proceso. Quiere decir que no es que ningún microorganismo, como decía Pasteur, es que ha ingresado y está haciéndole algo. No, es un proceso natural que pasa. Entonces, esa manzana tiene fructosa y se está oxidando. Y entonces, ¿qué cosa va a pasar? Se va a fermentar. Y si se fermenta un grupo de manzanas y le vas a machacar, tiene sidra. No le estoy invitando ahorita que se pongan a hacer sidra, pero sí que tengan una experiencia con una manzana, traten de ver cómo se va transformando alrededor de los minutos, ¿no? Pasando minutos nada más ya va cambiando de color y ese color te está indicando de que está en un proceso, ¿ya? En un proceso en el cual, ¿qué cosa está pasando? Está degradando, ¿ya? Entonces, la glucólisis la vemos, podemos ver algunas cosas, pero también nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro consume glucosa. En los exámenes de admisión, cuando hacen examen de admisión presencial, que ya se viene el de San Marcos, así que espero que ustedes estén atentos que se viene el examen de admisión de San Marcos para que cuando salga las preguntas, o sea, lo que le tomaron a los chicos, ustedes puedan conseguir, porque va a estar virtual, el examen y puedan fijarse, ¿ya? En las preguntas, si ustedes podrían haberlo dado. Pero aparte de eso, cuando tú das examen de admisión presencial, vas a darte cuenta que sí te dejan ingresar caramelos de limón. ¿Ya? ¿Y por qué crees que te dejan ingresar caramelos de limón? Para ¿Ya? de que te refresques, algo así. Para de A mí que lo no único que tengas hace es nervios. endulzarme. Para que no Calmar tengas los nervios, para nervios ti. y Es concentrarte. ¿Que te estresarte. baja el azúcar? Ujú. Ajá, tiene que Yo ver para antojar mis antojos de dulce. tiene que ver con el azúcar. Los caramelos tienen azúcar y el cerebro, ¿ya? El cerebro trabaja con azúcar. En el Chavo del 8, ¿has visto de que le dan al profesor Girafales una manzana? Sí, ¿No? Hay una porque la costumbre. manzana es un dulce, es dulce. Claro, entonces, y en varias series, ¿no? Van y dejan una manzana y a veces dejan varias manzanas, ¿no? Pero esa manzana, ¿ya? Esa manzana también tiene una razón de ser. Esa manzana tiene fructosa y esa fructosa es glucosa y eso ayuda a tu cerebro, ¿ya? O sea, quiere decir que tu cerebro, ¿qué cosa hace? Consume ¿qué cosa? Glucosa. En forma, por ejemplo, si estás con una manzanita de fructosa, por ejemplo. Entonces, sí, es de ayuda, sí. Sí es buena, sí. Hay también, dependiendo de qué órgano estemos hablando, tiene más o menos suministro de ella, pero tiene. Ahora, ¿qué cosa dan los eritrocitos? A ver, ¿quién se acuerda que dan los eritrocitos? ¿Era otra forma de llamar a quién? ¿Nada? Eritrocitos es otra forma de llamarle a los glóbulos rojos. ¿Ya? Se llaman glóbulos, ¿ya? Rojos o eritrocitos, ¿ya? O hematíes.
¿ya? Los glóbulos rojos se llaman de esas. Cuando estaba más pequeña me decían solamente glóbulos rojos, sí, pues, pero ya está más grande y es que saber que también se llaman eritrocitos, hematíes y todo ello. Ellos carecen de mitocondria, así que no pueden hacer algunas cosas que sí tienen los que tienen mitocondrias, como qué, como la producción de energía. Entonces ellos hacen la glucólisis para poder convertir, ¿no? Y CO2 y el H2O y poder tener energía, ¿ya? Entonces, lo que quiero antes de terminar, porque yo sé que tienen otras cosas que hacer, es lo siguiente. No solamente que estudien que hay glucosa, ni que hay destrucción de la glucosa, que es la glucólisis, y que esa es parte de la respiración, y que hay anaeróbica y aeróbica y todo ello, sino que ustedes sepan cómo se relaciona eso con su vida. Que sepan que es necesaria cierta cantidad de glucosa y sobre todo pues de la buena, de lo que no te caría ni la que te hace engordar, sino la que te da energía, ¿no? Que por ejemplo, ¿han visto alguna vez Lazy Town? Y si no, ya dime, tu sobrino, tu primo, tu hermanito. Pero si has visto Lazy Town, hay uno que anda brincando por todos lados, que ya se me olvidó el Spartacus. nombre. Ah, gracias, Spartacus, se me había olvidado, gracias. Spartacus, que siempre le dice a su amiguita que tiene que comer golosinas saludables. Y cuando ves las golosinas saludables de Spartacus, ¿cuáles son? Las manzanas. Frutas. La Un manzana. conjunto de frutas que tiene un frutero Ujú. grande y un conjunto de frutas, y esas son las golosinas saludables, ¿no? Entonces, sí te ayuda, así que ya sabes, aparte ya sabes que la glucosa, ¿ya? Está en otros tipos de presentaciones y también de ella sale, ¿qué cosa? El alcohol etílico o llamado etanol. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Sí, Miss. Ok, Sí, Miss. antes de despedirnos, porque tengo que tomar la foto del momento un ratito. Ya está, espérese, voy a tomar la foto. Ya está, uno. Me falta la otra. Segunda parte, dos. ¿Qué quiero que tengas en cuenta? Ten en cuenta qué es catabolismo y qué es anabolismo, ¿ya? Fundamental, ¿ya? Ejemplos de catabolismo y ejemplos de anabolismo, ¿sí? La respiración, ¿cómo se divide? En aeróbica y en anaeróbica. ¿Cuál necesita oxígeno y cuál no necesita oxígeno? El oxígeno es la aeróbica. Y la anaeróbica, ¿cómo se subdivide? Fermentación de ¿De sustancias? fermentación del alcohol y la otra es fermentación láctica. Entonces, ten en cuenta todo eso. La fotosíntesis tiene fases. ¿Cuáles son estas fases? Se me fue el internet. No, sí están ahí. Estas fases son la fase oscura, ¿no? Y la fase luminosa. Y también, ¿qué pasa en cada una de estas fases? En la fase oscura y la fase luminosa. ¿Sí? Entonces, por favor, repasen. Si tienen alguna duda o pregunta, consulta, háganmela saber. Fotosíntesis, ya sabe que tiene fases. Por favor, revisen eso. ¿Cuáles son las fases que pasan en cada una de estas fases? ¿Sí? Revisen qué es catabolismo y anabolismo. Les voy a hacer ejemplos. Ya saben que el examen, el profesor Rubén ya les dijo que el examen tiene menos preguntas, es cierto, ya no tiene 8, tiene 6 por este mensual, pero una de ellas también tiene que ver con su experimento. Ah, verdad, me estaba olvidando. El ejemplo que les iba a dar es el siguiente. Me están haciendo, ¿qué cosa? La extracción del ADN, ¿no? De la fresa. En el otro salón de quinto de secundaria, un alumno. Y me estaba diciendo, Miss, ¿para qué me sirve qué cosa? ¿Para qué me sirve, ya, utilizar una solución jabonosa, ¿no? Y el alcohol, ¿ya? ¿Para qué me sirve? Entonces estaba conversando con el alumno de lo siguiente. ¿Se acuerdan en una célula qué cosa es lo que lo cubre a la célula? ¿Cómo se llama lo que le cubre a la célula? Lo que está alrededor de la célula. Hay una capa que cubre a la célula.
Membrana celular. Hay una capa que cubre al núcleo. ¿Cómo se llama la capa que cubre al núcleo? ¿Cómo se llama la capa que cubre el núcleo? ¿En serio? Ya, a ver, escúchame. Que se supone que esto ya lo saben. Yo les iba a dar un ejemplo de algo que se supone que ya sabían. Escúchame por favor, rapidito, ¿ya? Miss, la Envoltura membrana molecular. nuclear. Ya, membrana nuclear, membrana celular. Ya, la membrana celular envuelve a la célula, la membrana nuclear al núcleo. La membrana nuclear, Miss. ¿Qué hay adentro del núcleo? Célula. ¿Qué guarda el núcleo? ¿Qué cosa protege el núcleo? ¿Qué cosa contiene el núcleo? ADN. El ADN. Y el ADN, ya, el ADN es la información genética, ¿no? Puede ser de un individuo X, ¿no? Porque puede El ser núcleo. los animales o nosotros. Ya, pasa lo siguiente. En una fresa, ¿ya? ¿Qué cosa hace? Machaca la fresa, ¿ya? Mi alumno machaca la fresa y le va a agregar una solución alcohólica jabonosa, ¿ya? Y entonces, ¿qué cosa va a hacer? Va a destruir la membrana del ADN, de la célula, disculpa, y va a liberar el ADN. Eso es lo que ocurre. Con el alcohol, ¿ya? Y la solución jabonosa, ¿qué cosa? Se destruye toda la membrana que encierra al ADN y por eso vas a sacar el ADN. ¿Sí? Entonces necesito que ustedes sepan qué cosa es lo que pasa. Por ejemplo, cuando ustedes vean que van a presentar su proyecto, ustedes tienen el mismo proyecto o de repente lo ven luego, que lo comparten seguramente, quiero que vean eso. Ah, ya, entonces hice esto y salió la de tatán. Ya, pero ¿para qué le echaste eso? Eso cuando ustedes me manden, que algunos ya me mandó su proyecto, tienen que decirme que eso es, lo que vengo es esto. Una pregunta del examen te va a pedir sustentar, ¿ya? ¿Algún elemento que hayas utilizado en tu proyecto y para qué sirvió? Por ejemplo, en el caso del alumno que le he contado, me va a tener que decir que el elemento que utilizó sirvió para destruir los enlaces, ¿no? ¿Ya? Que habían en la membrana y liberar el ADN, porque recuerda que la membrana tiene proteínas y tiene lípidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa estoy destruyendo eso para liberar el ADN? Una pregunta del examen va a servir para ello, para que tú puedas sustentar para qué sirve alguno de los elementos que tú hayas utilizado. ¿Ya? Entonces tú vas a tener que escribirlo. ¿Sí? Nada más te quería decir eso. Espero que te vaya bien. Mándame tu trabajo. No me lo han mandado. Es más, algunos no me mandan ni la tarea, así que me van a mandar su trabajo, pero con fe me van a mandar algún día y si no me lo mandan, pues bueno, ya conversaré con el tutor. Cuídense mucho, ya tomé fotos de los que están presentes y nos vemos próximamente. Hasta luego. Hasta luego, cuídese. Gracias.